Hola, muy buenas noches, mi nombre es Walter Dalí Gómez Jiménez. Como observamos en pantalla, ya hemos analizado un poco los temas de vectores, pero vamos a mostrarlo rápidamente. En primer lugar, vamos a coger un vector con las características ya, como dice, predeterminadas. Vamos a mostrar paso a paso lo que se nos indica para la actividad. En primer lugar, ya cumplimos el paso A. Segundo lugar, vamos a mover el componente por diferentes partes del plano cartesiano. Como vemos en el caso de los vectores, no nos afecta si estamos por ejemplo acá o en el punto inicial, no importa. Lo que importa es el tamaño que ubican tanto en la posición con respecto al eje Y como al eje X. En segundo lugar, vamos a mirar estas características: 10 de magnitud, 53.1 de ángulo, 6 en el eje X y 8 en el eje Y. Vamos a memorizarlos, recordarlos porque son importantes. Ahora, el vector se ve modificado tanto por el largo como por la inclinación que se tenga. ¿Qué quiere decir eso? Entre más cerca estemos a los 90 grados, va a disminuir nuestra cantidad en el eje X, porque ya no estamos ocupando como tal un espacio en el eje X, y va a aumentar nuestra cantidad en el eje Y. Y así a la inversa, entre más nos acerquemos a 0, más va a aumentar el X y más va a disminuir el eje Y. Es como una inversa ahí. También tenemos algo que se llama 4 sectores en el plano cartesiano: 1, 2, 3 y 4, que es 1, 2, 3 y 4. Dependiendo del sector que nos indique, va a aumentar su ángulo hasta ser 180, y ya cuando pasamos del sector 2 al 3 y el 4 van a aparecer en números negativos, ¿sí? Disminuyendo de 180 a 0, lo cual nos daría 360 grados. Por eso cuando se llegan estos dos puntos, tanto como 90 grados, podemos interpretar como 90 o menos 90, o cuando estamos en 0 podemos interpretarlo como 0 o 360 grados. Bueno, como vemos acá, vamos a mostrar las características que tenemos tanto en ángulo como en ocupación de espacio. Vemos ocupa 6 espacios en Y y 6 espacios en X. Vemos que tenemos un grado de 45, tenemos una magnitud de 8.5, que es más o menos como que depende del largor de nuestro vector. Espero que esto haya quedado claro, más o menos cómo se comportan, más o menos qué factores afectan tanto la magnitud como el ángulo, como los espacios que ocupan en el eje X como en el eje Y. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte, que es dos vectores. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Walter Gómez. En este momento vamos a hacer el punto 2.2 de nuestra actividad. Vamos a deseleccionar esto por el momento, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a seleccionar dos de nuestros vectores con predeterminados, y lo que vamos a hacer es activar la opción suma, que nos daría los valores de potencias y ángulos. Bueno, acá como los vemos, de hecho lo podemos mover acá, no nos afecta en nada. Si lo vemos, no nos afecta en nada, no nos afecta el valor. Vemos que la suma de estos dos nos da 19.8 de magnitud, junto con un ángulo de 45 grados cerrados. Nos muestra, ¿qué más? Nos muestra que ocupa alrededor de, bueno, de hecho nos ocupa 14 y 14. 14 en el eje X y 14 en el eje Y. Se nos dice que seleccionemos otro vector como en el dibujado, pero nosotros podemos agarrar el siguiente vector. Claro, acá sí ya nos modifica nuestra suma, nos la modifica efectivamente ya a 14.16, que es lo que nos ocupa 14 en el eje X y nos ocupa 4 de altura en el eje Y. Pero más sin embargo se nos dice que movamos los vectores para que el valor resultante valga 0. ¿Eso cómo se consigue? Pues de la siguiente manera: moviendo el último vector a nuestro ángulo 0. Como vemos, a pesar de que abarca una gran distancia nuestros vectores, siempre y cuando arranque la sumatoria de vectores y el último vector acabe en el 0, siempre nos va a dar el valor de 0. O sea, significa que arranque, inicia y finaliza en el mismo lugar, lo que significa que no nos abarca ningún lugar y se nos cancelan todos los valores. ¿Qué más? Esto funciona obviamente con más de un solo más de 3 vectores. Obviamente funciona más
no importa si nosotros hacemos este más largo, este más chiquito, no importa eso, lo que importa es que pues los unamos desde la cabeza a cola, y el último vector nos den ceros. ¿Sí? No importa la magnitud, no importa, siempre y cuando este llega a 0, así se nos cancela los valores y terminamos con un valor resultante que quede en 0. Espero que les haya quedado claro, les haya gustado y nos vemos en el siguiente punto. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Walter Galigo Jiménez. En el día de hoy se nos pide que respondamos las siguientes preguntas. ¿Se puede descomponer la suma de vectores? ¿Se puede sumar 3 vectores? ¿Qué significa el valor resultante? ¿Puede el valor resultante valer 0? ¿Qué es la magnitud de un vector? Y nos pide que lo relacionemos algunos con un ejemplo de la vida real. Bueno, comencemos. En el caso de aquí tenemos 3 vectores. Y su sumatoria, vemos también sus características, sus ángulos y todo lo que respecta a estos 3 vectores. En cuanto a lo primero, vamos a ver si se puede descomponer la suma de vectores. Evidentemente se puede descomponer porque pues esto sigue el método de la punta al inicio. Cada vector tiene sus propios componentes, tanto horizontales como verticales. Cuando se suman los componentes vemos que se suman de diferentes partes, de diferentes formas, y individualmente se suman, por ejemplo, la fórmula matemática a y b, que es rx igual a ax más bx, que significa que cada uno de sus componentes se suman individualmente, y pues esta es la razón por la cual sí se puede ver descompuesto un vector desde sus respectivas proyecciones. En el segundo caso, si se pueden sumar 3 vectores, pues aquí mismo en el ejemplo los estamos viendo. Estamos sumando 3 vectores de diferentes ángulos, diferentes tamaños. Sin embargo, bueno, tienen la misma magnitud, pero son diferentes. La suma de los múltiples vectores, si se puede, siguen el mismo principio de adición vectorial, que es sumar las partes de cada vector, se suman los componentes y se obtiene un vector resultante. Un buen ejemplo sería como caminar en una ciudad, 3 cuadras hacia un lado, por ejemplo 3 cuadras hacia el norte, 4 al este, 2 al sur, y la trayectoria total se puede hacer con la suma de los 3 vectores dando un desplazamiento resultante, como por ejemplo acá podríamos hacerlo vivencialmente, por ejemplo 4 hacia acá, 3 hacia el norte, pongámoslo así, 3 hacia el norte, 4 hacia el este, o bueno, pongamos 4 hacia arriba, como por dar un ejemplo diferente. Sí, 4 hacia acá, permítame un segundo, 4 y luego 2 hacia el sur, o sea, Dios, hacia para el otro ladito, lo cual nos daría un vector resultante de vamos a coger esto, nos daría un vector resultante 4.1 disculpen, con 76 grados de inclinación. Es un ejemplo vivencial de lo que se nos puede esperar. Bueno, ¿qué otro valor? ¿Qué significa el valor resultante? El valor resultante es la magnitud del vector que se obtiene al sumar todos estos. Es como la fuerza combinada de todas las fuerzas de desplazamiento o velocidades aplicadas durante el proceso. Un ejemplo bastante bueno puede ser la suma de vectores por ejemplo, la suma de los vectores de la velocidad del avión, el viento. El valor resultante representará la verdadera velocidad y dirección del avión en el aire. ¿Qué más podemos mostrar acá? No, dejemos así, por lo menos en este. ¿Puede el valor resultante ser a 0? Sí, evidentemente, lo vimos en el ejemplo anterior, que es que literalmente los vectores vuelvan al lugar donde iniciaron. Un buen ejemplo podría ser, por ejemplo, caminar 3 cuadras hacia el norte, ¿sí? Y nos devolvemos 3 cuadras hacia el sur, lo que significaría un desplazamiento neutro, o sea, no habría mayor desplazamiento al final. Entonces se cancelarían los valores, 3 para allá, 3 para acá, se cancelan porque tenemos en el mismo punto de inicio, entonces sería como desplazamiento resultante en 0. ¿Qué es la magnitud de un vector? La magnitud de un vector representa el tamaño y la intensidad del vector sin considerar su dirección. Es decir, no importa si se va para allá, si se va para acá. Importa es, por ejemplo, cuánta fuerza se le imprime. Por ejemplo, un auto puede viajar que a 50, 30 kilómetros por hora,
tiene una velocidad, es un vector, pero la dirección pero este vector no depende hacia dónde se mueva, se mueve a 30, 40, 50 kilómetros, bien sea cualquier dirección, el vector es de 80 kilómetros por hora. O lo mismo puede aplicar con una caja. Por ejemplo, si aplicas 50 newtons, la magnitud del vector es 50 newtons y es independiente si vas hacia la izquierda, hacia la derecha, no importa. La magnitud es aquella fuerza o aquella intensidad que se le aplica. Por ejemplo, en el caso de estos vectores es el largo que tiene, la fuerza que tiene, lo que se le aplica. Y pues espero que les haya quedado claro, les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente punto. Hola, muy buenas noches. Para finalizar este video, el día de hoy vamos a terminar nuestro taller con este último. Ya vemos aquí en pantalla nuestros dos vectores, que son el vector A, vector B, les digo yo. Cada uno tiene sus diferentes magnitudes. En este caso vemos 15.8 y en este caso vemos 8.6. Vamos a responder las siguientes preguntas que se nos plantean, que es cómo cambiar el vector resultante si al vector A se le va a cambiar su dirección sin cambiar su magnitud, cómo cambiaría el vector resultante si el vector A tuviera el doble magnitud, qué sucedería con el vector resultante si el vector A y el vector B tuvieran el doble magnitud, explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector, explique si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores al sumar y la magnitud del vector resultante, y escriba paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de tres vectores. Bueno, vamos a ir desglosando punto a punto y arranquemos con el primero, que es cómo se cambiaría el vector resultante si al vector A, por ejemplo, en este caso se le cambiara su dirección sin cambiar su magnitud. Si en este vector, en el caso permanece constante, pero su dirección cambia, el vector resultante también cambiará en dirección y posiblemente en magnitud. Es decir, la magnitud de este vector puede seguir siendo la misma, pero su predictor en los ejes Y y X se modifica, por lo tanto también va a cambiar como la magnitud del vector resultante. Dependiendo del ángulo con respecto al otro vector, la suma de los vectores puede aumentar o disminuir. Si se alinea, o sea, si este vector se alinea con este vector, la suma de los vectores puede tener una mayor magnitud, pues que ambos van en el mismo sentido. Y inversamente, si este va en el sentido contrario, como es el caso, la magnitud del vector resultante disminuirá. Es un ejemplo clásico, puede ser el ejemplo cuando jalan una cuerda, por ejemplo en esos juegos de que este jale para acá, que este otro equipo jale para acá. Si los dos equipos jalan para el mismo lado, pues obviamente la magnitud, la fuerza, el impulso va a ser mucho mayor. Sin embargo, cuando se jalan en direcciones opuestas, la fuerza neta disminuye. Más o menos es lo que está pasando en este caso, que este tira para acá y este tira para acá. ¿Cómo cambiaría el vector resultante si A tuviera el doble de magnitud? Es decir, pues decirse como fuerza. Pues evidentemente va a cambiar. Un ejemplo práctico puede ser si un automóvil doblara su velocidad en la misma dirección que el viento, su velocidad será mayor, puesto que tiene tanto el impulso del viento como su impulso propio. Sin embargo, si el viento sopla en diferente dirección a la del auto, es decir, su velocidad disminuirá. Es decir, tendrá una velocidad neta dependiente de otro factor externo como es el viento. Podría decirse de manera como más completa que los componentes de x y del vector del primer vector se duplicarían. La magnitud del vector resultante aumentará significativamente si este primer vector está en la misma dirección que el otro vector, o disminuirá también drásticamente si está en lo contrario, algo así como el ejemplo número 1, es decir, son magnitudes relativas. ¿Qué sucedería con el vector resultante si el vector A y B tuvieran el doble de magnitud? Si ambos vectores duplican su magnitud, pues es algo así como, ¿cómo decirlo? Como si fuera lo mismo pero al doble. Que es lo mismo, como si, por ejemplo, tuviéramos el doble de fuerza en un carro que jala un remolque, pues tendremos el doble de velocidad, el doble de potencia, el doble de aceleración. Es algo así como
duplicar las fuerzas y tendríamos algo así como un mismo resultado dependiendo si ganan en lugares opuestos, si tenemos fuerzas a favor o en contra. O sea, en síntesis sería lo mismo. Explicar la relación entre magnitud y su ángulo respecto a componentes de un vector, que es nuestra siguiente pregunta. La magnitud de un vector se relaciona directamente con los componentes que lo conforman, tanto distancias que ocupan tanto en el eje X como en el eje Y, el ángulo, ¿qué más se puede decir? Las distancias, se puede decir qué tan lado está, cuál de los sectores ocupa. Por ejemplo, se puede decir que la magnitud se obtiene por fórmulas como de A más A2, o sea, por ejemplo, lo que ocupa en el eje X más lo que ocupa en el eje Y. Sí, también en esto afecta un poco de lo de los ángulos que comentábamos anteriormente, que si es de 90, que si es de 0, esto nos cambia totalmente la perspectiva. Un ejemplo claro puede ser si un carro sube por una rampa inclinada, su velocidad tiene un componente en la dirección de la rampa y otra en la pendiente perpendicular a ella, que es como mayor aceleración y menor aceleración dependiendo del caso, que puede ser, por ejemplo, en este caso en particular, puede ser menor aceleración que en la pendiente, pero sin embargo en la perpendicular, o sea en el descenso, en este caso va a tener mayor velocidad que en este porque tiene más fuerzas a favor. Explicar si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores al sumar y la magnitud del vector resultante. Evidentemente sí, pues es el resultado de las sumas de las mismas. Depende de las sumas de las magnitudes individuales de los vectores y del ángulo entre ellas, es decir, está intrínsecamente ligado a estas magnitudes por separado. Un ejemplo muy práctico puede ser si dos personas empujan una caja en la misma dirección, la fuerza total es la suma de ambas. Si empujan en direcciones opuestas, pues es la fuerza neta, es la diferencia entre ellas. Es decir, al ser una suma de sus partes por separado, obviamente cualquier alteración dentro de las mismas afecta a cualquiera de los dos vectores. No es lo mismo coger este vector e inclinarlo un poco más, haciendo que sus ángulos y sus masas y sus magnitudes cambien y después sumarlos, es totalmente distinto. De hecho, podemos acá mostrarlo. Podemos poner acá. Vemos en el siguiente ejemplo que es diferente a que si yo inclinara esto. Creo que es acá. Es diferente a que si yo lo inclinara. Como vemos, es totalmente distinto los resultados que nos dan las sumatorias. Para finalizar, nos pide que describamos paso a paso cómo se llega a estos resultados que tenemos acá en pantalla. Para esto vamos a ver paso a paso. El primer paso es identificar los componentes de cada vector, es decir, si tenemos tres vectores, pongamos A, B y C, un extra, se determinan los componentes que son X y Y. Luego se suman los componentes de cada eje, lo cual nos puede ser A más B más C en el eje X y A más B más C en el eje Y. Para calcular la magnitud del vector resultante, se usa la ecuación de r al cuadrado de X más r al cuadrado de Y, y después se calcula con la función de tangente inversa, se calcula pues el ángulo del vector. Una de las mayores conclusiones que tenemos es que la suma de vectores sigue las reglas geométricas y trigonométricas, tanto como cualquier otro triángulo, que generalmente siempre se nos genera uno, y dependiendo de direcciones, magnitudes de cada vector, el resultado final puede variar. También tenemos que tener en cuenta los espacios que ocupan, las diferentes variaciones, las direcciones efectivamente generan bastantes cambios, puesto que puede pasar de tener 10x a menos 10x. Eso afecta obviamente las magnitudes y puede generar que se cancelen ciertos valores y aumentando, disminuyendo la magnitud ¿cómo diría? De nuestro vector resultante. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado y una feliz noche.